Ay, ¿y esto? ¿Y esta camisa por qué si a mí no me gustan las rayas? Muy raro. Ay, ¿será que estoy preso? Pero preso ¿por qué? Si yo no he hecho nada. O sea, que no puedo estar preso sin hacer nada. No, pero un momentico, ¿preso de qué? ¿Preso de pollo? No, a ver, yo voy a estar ¿preso de qué? ¿De la mentira? ¿Del odio? ¿De la polarización? ¿Del conflicto? No, un momento, yo no puedo estar preso porque no, precisamente me estoy liberando parándome frente al espejo. Ay, Dios. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Aquí hay un error, yo no me puedo condenar. ¿Por qué? ¿Por qué? Era un sueño. Bueno, un sueño no, una pesadilla. Pero por supuesto tenía que ser una pesadilla porque ya no soy condenado del conflicto armado, ya no lo soy. Yo me resisto a ser preso de la repetición. Y si algo me queda de condena, serán las 35 semanas que faltan para la entrega del informe final. He dicho. ¿Y usted? ¿Ya se miró al espejo? Estas son las verdades del día. En Colombia Sin Filtro, restitución de tierras para principiantes. ¿Qué es y para qué ha servido? El rato de nunca más viene desde Marsella, Risaralda, donde se rescataron del olvido los cadáveres que traía el río Cauca. La charla con Pacho de hoy será para hacer balance. ¿Somos capaces de defender una democracia sin armas? La invitada es Alejandra Barrios, experta en democracia. El hashtag del día, numeral, no estamos condenados. ¿Está grabando ya? Ay, pero avisan. Me paro en la marca, sonrío. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una terapia semanal llamada Frente al Espejo. Yo soy Santiago Alarcón y, por supuesto, que me recordarán por diferentes producciones como El Mané Germán, Garzón, Las Vegas, Detectives El Víctor, que no sé qué. Bueno, pero ahora soy presentador. Y aquí estamos. Saludo a toda la gente que nos ve en todos nuestros puntos cardinales. Allá llegamos. ¿Gracias a quién? A nuestros canales regionales. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hombre, hoy vamos a hacer como un ejercicio de reconocimiento, pero no de esas cosas que uno hace y le cuesta aceptar, no, al contrario, de esas cosas que uno no hace porque siente que está condenado a que todo salga mal, ¿sí? Sí, como por ejemplo cuando uno dice, ay, no, es que yo nunca me gano nada, pero tampoco nunca se compra la lotería, sí, como que ni raja, ni presta el hacha, ¿cierto? Como que sentimos que estamos condenados a fracasar. Por eso, para salir de esa parálisis, hoy usaremos un hashtag maravilloso. Numeral, no estamos condenados. Sí, ¿qué vamos a hacer? Hagamos una lista de esas cosas que el conflicto nos hizo asumir como una condena y que uno siente que eso no va a cambiar, pero sí puede cambiar. Es más, ya está cambiando. Voy a poner un ejemplo. Muchos creen que los 4 millones de colombianos que fueron desplazados y despojados de sus tierras por los actores del conflicto creemos que ellos están condenados a que nunca van a recuperar lo que tenían. Y no es cierto. En el siguiente Colombia Sin Filtro les mostramos cómo se le pone fin a esa condena. Adivina, adivinador. ¿Quién es el autor de la frase divide y vencerás? A. El emperador Julio César. B. El diplomático Nicolás Maquiavelo. C. La artista Yoko Ono. Buscando la respuesta descubrimos que nadie la sabe. Lo que sí sabemos, en cambio, es que gracias a quienes creen en esta idea, los colombianos vivimos divididos. Por ejemplo, los 4 millones de colombianos desplazados y despojados de sus tierras por el conflicto viven fragmentados entre el lugar al que llegaron huyendo y el hogar que fueron forzados a dejar. Ahora, ¿sabemos quiénes fueron los responsables de esta dispersión? Sí.
Sabemos que los paramilitares fueron responsables del 55% de los despojos. La guerrilla fue responsable de un 17%. El Estado fue responsable de un 1%. El 21% restante fue consecuencia de los enfrentamientos y existe un 6% que aún no está definido. Pero ¿cómo llegamos a saber todo esto? Gracias a la Ley de Restitución de Tierras. ¿Quiénes pueden acceder a esta ley? A. Los colombianos obligados a vender sus tierras. B. Los colombianos amenazados y forzados a abandonarlas. C. Los colombianos que, afectados por la violencia, tuvieron que vender en condiciones injustas. D. Los colombianos que hayan sufrido todas las anteriores desde 1991 hasta hoy. La respuesta correcta es la D. Pueden acceder a la ley quienes hayan sufrido estas situaciones después del 1 de enero de 1991. ¿Sabemos cuáles han sido los resultados? Hasta diciembre del 2020, la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 127.962 solicitudes de restitución, presentadas por 99.198 colombianos. De estas solicitudes, el 6% se han convertido en restituciones efectivas, lo que quiere decir que el 94% aún están pendientes por resolver. Recordemos que los colombianos despojados son más de 4 millones. Por eso el plazo para presentar solicitudes, que inicialmente iba hasta junio del 2021, se extendió hasta junio del 2031. Esto quiere decir que tenemos otros 10 años para cambiar la frase "divide y vencerás" por "unir para vencer". Oigan, aquí seguimos parados frente al espejo, reconociendo eso que no tenemos por qué soportar más. No, eso de que, aunque llevemos décadas viviendo así, no, que entonces que así nos toca vivir. No, señor. No, señor, eso es como cuando anuncian una gran obra. No, que eso se va a demorar más que el canal de Panamá, que eso ya es como el túnel de la línea, no, que lo mismo que el metro, que esa plática se perdió, que échale tierrita a eso. No, es que no estamos condenados a eso. No tenemos por qué soportar eso. Voy a leerlos, ¿listo? A ver ustedes cómo van. Numeral, no estamos condenados a ser víctimas que se conviertan en victimarios. Numeral, no estamos condenados a perder otra generación en manos de la violencia. Numeral, no estamos condenados a matar al que piensa diferente. No, pero es que ustedes ya están hablando de cosas más serias. La verdad es que, pues a mí me dio como cosa arrancar así, hablar serio, porque yo sé que cuando uno dice no estoy condenado es aceptar que uno tiene un deseo, que uno quiere que algo se haga realidad. Y pues ya el hecho de decirlo, pues hay que meterle el hombro. Y yo no sé si yo sea capaz. Aquí seguimos, parados frente al espejo. No sé, yo siento que los actores del conflicto fracasaron en ese intento de hacernos creer que estamos condenados a perdernos en la violencia, ¿no? Yo sé que ustedes van a decir, ay, Santiago tan inocente, que una cosa es ver el vaso medio lleno y otra es negarse a ver la realidad, pero no, esperen porque ni lo uno ni lo otro. Miren, cada vez que nos llegan historias del territorio, cada vez que vemos y escuchamos a personas que han vivido la violencia ahí en carne propia, nos encontramos con ejemplos de superación y de dignidad. Pues es uno que piensa ahí, uno dice, hombre, sí, es muy difícil, pero no estamos condenados. Si ustedes piensan igual ahí en sus casas o donde estén, usen nuestro hashtag de hoy, ¿no? Numeral, no estamos condenados. Ahora, si ustedes sienten que todavía falta más información, los invito a que vean este relato de Nunca Más, que nos llega desde Marsella, en Risaralda. El significado del río Cauca para los habitantes de Beltrán ha sido una de las grandes bendiciones que Dios nos ha regalado. Por medio de este canal de bendición hemos sacado a nuestros hijos adelante. Les hemos dado estudio, hemos luchado por sobrevivir y gracias a Dios ha sido un sustento de vida para nuestra región. Desde la época de 1989 más o menos, 88, 89, 90, ya en adelante se comenzaron a ver presencia de cuerpos en las aguas del río Cauca, donde nunca se veían. Por algo llaman el río de la muerte al río Cauca. Hay un secreto que todos cada vez llegaban fue del norte del valle. Ahí fueron rescatados en 3 puntos clave aquí en Marsella, que fueron Estación Pereira, Beltrán y La Miranda, donde prácticamente para un 80-85% de los cadáveres
fueron sacados en la vereda Beltrán. El río en la parte alta de acá de la vereda tiene un lugar que se llama el Remolino La Coneja. De allí parte de que el agua toda allí se apilona a un solo costado del río. Y al apilonarse en un solo costado del río, hace de que todo lo que baje se arrime a ese costado. Al arrimarse a ese costado, emprende ruta por un solo hilo y es por toda la orilla del río, hasta llegar aquí a nuestra región, a nuestra comunidad, donde tenemos solo un remance, donde todo lo que arrima ahí se queda y ahí no sale, porque es una parte muy mansita del río. Los pescadores del río Cauca les tocó rescatar cadáveres de allá. Esa labor se hacía por parte de ellos. Y a través de nuestro comandante Ánima Bendita, José Manuel Galviara, que se llamaba a los voluntarios para que fueran a rescatar un cadáver al río Cauca. Se presentaba el primer voluntario y se iban a Volqueta, al municipio que prestaba la Volqueta para hacer esa labor. Bastante trágico porque eran muchos los cadáveres que había que rescatar casi a diario. De los cuerpos solamente se le hacía un registro por parte del inspector en esa época. En compañía de la policía se hacía un registro y se tomaban las características con las que venía el cadáver. Señales particulares, vestidos, ropa, y se metían en unas bolsas plásticas que se llevaban al cementerio y se encargaban de a 5 en cada bóveda. Sobre la bóveda se ponían la fecha del día que se fue rescatado el cadáver y se metían se vayan apilonando. En esa época llegaron muchos. Esto era un río de la gente venir a reconocer un cuerpo, porque en esa época para nadie era un secreto que la desaparición en Colombia era mucha. Entonces la gente decía, vamos para Marsella, que Marsella es la única parte donde está sacando los muertos. Aún más, aquí todavía, a la época de hoy, están viniendo gente a buscar su ser querido de los años para allá del 80, 90, hasta el 2000, vienen a buscar gente porque hay mucha gente desaparecida. El conflicto armado en el eje cafetero ha tenido unas características particulares. Ha sido una región en la cual el conflicto armado tiene como dos componentes centrales. Uno, se han naturalizado las formas de violencia. Al ser una zona de tránsito equidistante en el centro del país, por decirlo así, se gestaron muchas violencias, muchas formas de ilegalidad que posteriormente con la llegada de los actores armados y la violencia empiezan a mutarse. Pero hay una característica central de esas violencias para el eje cafetero y ha sido esa invisibilización. Es como si fuera una región donde aparentemente no pasaba nada, pero en realidad tuvimos muchos picos. Marsella fue catalogado como uno de los municipios más violentos en Colombia, pero nunca fue Marsella. Marsella, ¿qué le hizo al Estado? Porque esto es del Estado. ¿Qué le hizo al Estado? Recuperar esos muertos que depositó el norte del valle, sacarlos y darles cristiana sepultura. Pero entonces a una entidad que no era, se le dio por decir que en el certificado de función se colocara el muerto que era de Marsella. Pero aquí llegaba un muerto del río Cauca, todavía hay que colocarlo. ¿Muerte en dónde? Marsella. ¿Muerte en dónde? Marsella. La pugna, digamos, narcotraficante que se da por el cartel norte del Valle empieza a generar unas formas de violencia que también terminan trasladando muchos de esos muertos a Marsella. También se reportan, por ejemplo, muchos de los muertos de otras masacres paramilitares, por ejemplo, como la masacre que se da en Trujillo Valle, que también son depositados y que llegan hasta Marsella. Entonces, digamos que lo que hace el río es trasladar muchas formas de violencia. Los cuerpos son de mucha naturaleza, violencia narcotraficante, violencia paramilitar, violencia insurgente, hay muchos actores que entran allí. Hasta el momento no se han podido entregar 406 personas sin identificar que están en el cementerio de Marsella y que fueron sacados del río Beltrán, creo que por falta de compromiso de las instituciones. Mucha gente colaboró en Marsella recuperando los cuerpos. Con mi jefe, que en ese momento era la doctora María Ortiz, la médica legista, ella anteriormente se le había dado la idea de que hiciéramos los entierros y que las tumbas se marcaran con NN, la fecha, sí, y Río Cauca. Hasta el año 96 se creó una junta ornamental aquí de pro cementerio. Entonces llegó esta junta y a ellos les pareció muy feo ese color que estaba ahí negro en las tumbas, que era muy feo. Entonces le dio por borrar todo. Limpió las tumbas y limpiaron todo el cementerio de blanco. Entonces desde ahí se perdió, desde el 82 hasta el 96 se perdió todo el trabajo de los cuerpos del río Cauca en el cementerio de Marsella.
La lógica también, digamos, de arrojar un cuerpo al río, por decirlo así, es una lógica de invisibilización del otro, de anulación del otro, de no querer darle un lugar al otro. Y lo que hacían, digamos, los pobladores, pescadores en el municipio de Marsella era poder sacarlos del cuerpo y darle una identidad. Entonces, digamos que es un ejercicio muy interesante de lo que pasaba allí, una forma de resistencia muy importante, digamos, para la región. Tengo una compañera a nivel nacional y ella tiene su padre desaparecido ya hace más de 20 años. Llora mucho debido a esto, porque ella no ha podido recuperar a su padre. Yo viendo el sufrimiento de ella y sabiendo que acá en el municipio de Marsella hay tantas personas sin identificar en el cementerio, que también esos seres queridos de ellos lloran y sufren por recuperarlos. Entonces, de ahí nació mi iniciativa de empezar a luchar para que las instituciones a nivel nacional pusieran sus ojos en Marsella y sobre todo en el cementerio de Marsella, para que empezaran a hacer el reconocimiento de todas esas personas y pudieran ser devueltas a sus seres queridos. Por esa misma idea de que no hay una presencia activa de actores armados en teoría, por esa misma idea de que el conflicto no pasa por el eje cafetero, hay mucha de la institucionalidad que no está volcada en pensar en la región. Creo que hay muchas iniciativas, se están generando dinámicas muy importantes. Medicina Legal ha hecho esfuerzos importantes, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas también ha hecho esfuerzos importantes. No obstante, creo que falta volcar un poco más la mirada en la región para poder, digamos, priorizar este tipo de episodios, porque además Marsella es uno de los tantos campos, digamos, en los cuales tenemos muchos cuerpos, digamos, de desaparición. Yo creo que si el río hablara, le diría a Colombia que lo cuiden más, que busquen más, porque yo creo que en el río, y sobre todo en el río Cauca, son muchas las personas que todavía están allí, son muchas las personas que están desaparecidas y que se sabe que están dentro del río Cauca. Creo que el río es uno de los que más personas ha bajado y debe de dolerle a él también el sufrimiento de las familias de estas personas que vienen por el río. Bueno, aquí seguimos, parados frente al espejo. Oiga, gracias a los que están ahí haciendo el ejercicio de identificar, de declarar a qué no estamos condenados. Sí, la idea es que esa lista nos ayude a recordar qué es lo que no queremos que siga siendo parte de nuestra realidad, qué es lo que no queremos que se vuelva a repetir. Como lo que acabamos de ver, ¿no? Si usted tiene una idea y quiere compartirla en sus redes, hágalo usando nuestro hashtag numeral no estamos condenados, ¿sí? Hombre, el trabajo está en saber de qué nos queremos liberar. Ahora, eso no es tan fácil, ¿no? Para eso se necesitan herramientas y hoy traigo unas muy poderosas. ¿Cómo les parece que Pacho de Rú y Alejandra Barrios nos traen un análisis resumidito, detalladito, así, simple, para poder entender cómo el conflicto armado y la violencia alteraron nuestra democracia? Eso es para que vayamos viendo lo que se nos viene a los que no queremos seguir condenados a la repetición. Alejandra Barrios, qué bueno poder estar contigo por esta preocupación que tenemos acerca de el enorme problema que significan las armas en la política. Efectivamente, además, muchísimas gracias por la invitación. El tema que nosotros tenemos de la democracia y la relación entre democracia y violencia no es un tema reciente. Es un tema que tiene parte de sus ADN, de su origen en el Frente Nacional y la forma en que los colombianos tendemos a resolver nuestros conflictos, nuestros periodos de violencia que pasan normalmente por acuerdos de élites, y son acuerdos de élites que se hacen en el centro y que normalmente no son conocidos o no son cumplidos en los territorios colombianos. Entonces genera desconfianza por parte de la ciudadanía, falta de credibilidad, porque no entiende cómo se llegan a esos acuerdos después de largos periodos de conflicto, y lamentablemente nos ha generado también una falta de calidad de la democracia, porque no nos consideramos ciudadanos incluidos. Creo que tú tienes la misma impresión en alguna forma acerca del acuerdo que se hizo en La Habana, que no ha llegado a los territorios suficientemente, y pones como ejemplo la situación del asesinato de líderes. Cuando matan a un líder, una comunidad se destruye porque era el punto de referencia y el punto de entusiasmo. Y también quisiera decirte que me impresionó mucho en los tiempos que viví en la cordillera de San Lucas y en la cordillera de los Yariguíes,
por ejemplo, en el año 97, cuando las FARC y el ELN unidos prohibieron a las comunidades votar y presentarse ante las urnas. Y, es decir, todos los pueblos se sintieron intimidados. Pues padre, vea que efectivamente aquí sí nos encontramos frente a espejos. Cuando usted está planteando esto y cuando nosotros veamos lo del Frente Nacional, allí hubo un acuerdo para que ganaran uno cada 4 años y se consolida el bipartidismo. Cuando llegan los paramilitares y encontramos esa estela de sangre en este país, lo que hacen precisamente los paramilitares es tomar la decisión de que ganen algunos en los territorios. Y fue lo que nosotros conocimos como el fenómeno de la parapolítica. Y lo que hizo el fenómeno de la parapolítica fue destruir liderazgos auténticos, sociales en los territorios de una manera absolutamente dramática para la construcción de tejido social en lo local. Y por su parte, al mismo tiempo, la guerrilla impidía que los ciudadanos se expresaran. Entonces, mientras en unos territorios la gente votaba con miedo, en otros territorios los ciudadanos se quedaban con miedo en sus casas porque podían ser declarados objetivo militar. Esa historia se ha venido repitiendo y quienes han sido los más afectados, padre, son precisamente los liderazgos locales. A mí me impresiona mucho, te digo, es porque entre nosotros el contundente político, el adversario político, que es un demócrata, que sale con sus ideas a presentar una nueva manera de ver las cosas y que enriquece la democracia en el diálogo, en lugar, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que en lugar de ser considerado así, sea considerado como un enemigo? Y ante esta realidad, yo me pregunto mucho cómo podemos superar esto. Yo me acuerdo en el caso de Cecilia Lazo, fui muy amigo de ella en San Alberto. Tuvo el gran error, era una maestra de escuela, de presentarse como candidata porque las mujeres la adoraban. Y lo digo porque es público, el paramilitar Juan Prada hizo que la asesinaron a garrote para no dejar balas en recuerdo, y asesinaron con ella a su hija Paula Cintia, que se amarró a su mamá. La niña tenía 12 años. ¿Por qué es esta democracia que considera enemigos a quienes quieren participar en el camino de construcción de país? ¿Qué nos pasa? Yo creo que tenemos que mirarnos es realmente una falta de construcción en calidad de democracia, pero sobre todo, lo que más nos falta es construcción de ciudadanía. El centro de la democracia no son las reglas que concertamos en el Congreso. Esas son la forma en cómo nos aproximamos a ellas. El centro de la democracia es la calidad de los ciudadanos que hacen parte de la misma. Y es esa comprensión que respetar al contrario político, la diferencia ideológica, que resolver a través de mayorías en las urnas nuestras diferencias es una posibilidad absolutamente cierta, comprobada y respetuosa de los derechos humanos de poder tener escenarios de convivencia en paz. Colombia no lo ha logrado. Nosotros en Colombia hemos entendido que encontramos la paz es a través de la eliminación del contrario político, y esa eliminación del contrario político lo que nos termina generando son enemigos y no contradictores, como usted lo estaba señalando, y casos como el que usted presenta son absolutamente tristes, porque además eso ha generado que hombres y mujeres maravillosas que hacen un trabajo social impresionante sean, como el año pasado, la mitad de los líderes asesinados en este país, que son precisamente estos liderazgos sociales. Pues Alejandra, en el contexto de las elecciones que se vienen, yo siento un país muy dividido, y a pesar de todo tengo la esperanza que podamos ponernos más allá de eso para presentar puntos de vista que le muestren un futuro, que los candidatos estén pensando no en ellos mismos ni en destruir al otro, sino en aportes para que el país vea los caminos hacia una realidad distinta. Colombia tiene que salir definitivamente, como decíamos, del conflicto y de la violencia en la política. Efectivamente, y sobre eso ojalá se logre hacer acuerdos entre los diferentes partidos, donde sean ellos los primeros en enviar mensajes de que es inaceptable la estigmatización del contrario político, inaceptable la estigmatización del contrario ideológico, e inaceptable que en el nivel territorial quienes vayan a ser candidatos y candidatas terminen siendo desplazados, amenazados y ojalá no asesinados por grupos armados al margen de la ley, sin importar si son del narcotráfico o si provienen del ELN o de las disidencias. Sí, Alejandra, y que comprendamos que la vida está por encima de todo,
que por ningún motivo se puede quitar una vida humana y mucho menos por una razón de elecciones políticas. Pero sabes que, entre otras, para terminar esta conversación tan buena, yo siento que los jóvenes en Colombia hoy en día son mucho más abiertos a entrar en el diálogo, a aceptar las diferencias, a enriquecerse con la controversia de los puntos de vista, a respetar al que piensa distinto. ¿No sería de que impulsáramos a los jóvenes a que sigan en ese camino? Yo sí creo que sí ha habido un cambio en lo generacional. Los jóvenes de ahora se comunican de manera diferente, entienden el respeto y creo que han tenido una comprensión del dolor muchísimo más profunda. Así que la construcción, ojalá, de ellos sí en ciudadanía nos permita y nos obligue a tener que comunicarnos respetando las posturas de los otros. Qué bien. Creo que los jóvenes nos van a enseñar que en las elecciones los que ganan no ganan todo y los que pierden no pierden todo, sino que se abre un nuevo horizonte para continuar hacia adelante. Muchísimas gracias, Alejandra, por este momento. No, a usted muchísimas gracias, un placer haber estado con usted y por la invitación muy amable. Bueno, llegamos al final de nuestra sesión de hoy. Espero que hayan quedado con muchísimas tareas por hacer. Si siguen apareciendo ideas en su cabeza, comparta ahí al mundo entero usando nuestro hashtag de hoy, numeral no estamos condenados. Ahora, si ustedes sienten que todavía tienen muchísimas tareas por hacer, no se preocupen, yo se las voy a dar. Entonces, todo lo que vieron aquí, compártalo, todo en sus redes. Háganos famosos, por favor, háganos tendencia y repitan cuál mantra. No estamos condenados. No somos violentos por naturaleza, no estamos condenados. No vamos a ganar un mundial. No estamos condenados. No estamos condenados es la frase, así que muchísimas gracias por acompañarnos, por ser valientes, por tomar esa terapia con berraquera. Y por último, recuerden que si de pronto se encuentran a alguien por ahí, pregúntale. Disculpe, ¿de Medellín? ¿A qué más, mijo? ¿Vieron o no? ¿Vos ya viste frente al espejo? Disculpe, ¿de Pasto? Sí. ¿Cómo le va? ¿Ya se vio frente al espejo? ¿Usted, de Venezuela? Sí. Chamo, ¿ya te viste frente al espejo? Vale. ¿Y usted? ¿Ya se miró al espejo?